Hola a todos, mi nombre es Mauricio Salcedo, artista representado por Galería SGR. El día de hoy vengo a hablarles del proceso que acompaña la muestra La Casa Gesta su propia ruina, que hace parte de la exhibición que se presentará en el formato virtual de la galería. Con la coyuntura que se está viviendo actualmente con el COVID-19, que llevó también a un escenario de confinamiento que de alguna forma como que limitaba la movilidad y como las posibilidades que podían darse a términos de producción. Dentro de este escenario pues se me presentó un espacio que terminó siendo una casa taller. Entonces al ser una casa pues me permitía a mí como tener una conexión directa con el espacio. A pesar de estar ubicada en la Candelaria, es una casa que no es arquitectura colonial. Su tipo de arquitectura está más relacionada con los procesos autoconstructivos. Es una casa que se construyó en un lote pues, que había quedado baldío en la zona y es de alguna forma bien particular encontrarse con una casa de estas en plena Candelaria y empezar a también como a ser más consciente de ese espacio que estaba habitando, pues me llevó también a crear de este espacio un centro de acopio de información que me permitía involucrarme específicamente con un espacio en el cual me veía obligado a verme confinado y de la mano con eso pues empezar como a sustraer información, también entendiendo como un espacio que también se vinculaba con mis prácticas anteriores escultóricas, porque de alguna forma pues digamos la concepción arquitectónica de esta casa se ve atravesada como por elementos que están atravesados por el absurdo constructivo. Entonces uno se encuentra con vanos y se encuentra con diferentes tipos como de desajustes estructurales pues que enriquecen compositivamente y estructuralmente la casa, y para mí era como una forma como de involucrarme de lleno con espacios que de alguna forma yo trataba de crear a partir como de mi imaginación, trabajando la isometría. Pues resulta que esta casa ya contaba con algunos de esos elementos y pues en el transcurso de la cuarentena pues este espacio se volvió como el primer escenario de gesta que terminó también involucrándose con los proyectos gráficos que se venían desarrollando en el taller de grabado. Y de la mano con este diálogo con los procesos gráficos, que también van de la mano como con una reconciliación también con un espacio que por un tiempo había quedado en abandono, y pues también como con unos saberes y unas metodologías que yo ya había como estructurado y como que de alguna forma sentía que eran pues la directriz de todo lo que yo podía empezar a producir. Pues hubo esta pausa grande en los procesos de producción gráfica que estaban atravesadas por diferentes circunstancias. Por un lado también pues circunstancias como emocionales que no me permitían como de nuevo involucrarme a un proceso que pues del cual yo había generado como una conexión, un vínculo muy fuerte emocional. También escenarios como de trabajo que pues de alguna forma llevaban como a alejarme de estos procesos metódicos del grabado que implican una dilatación muy fuerte del tiempo. Es difícil también como concebir una producción gráfica en un corto periodo de tiempo, siempre implica como una inmersión completa en estos procesos. Era difícil hacerse la idea de poder estar como encaminado únicamente a la producción gráfica. Es cuando el escenario escultórico empieza a tener como mayor presencia, mayor protagonismo. Y en este proceso como justamente de tratar de encontrar una conexión con estos dos lenguajes, pues se viene como un replanteamiento del lenguaje que se venía desarrollando en cada una de estas técnicas, tanto en el grabado como en la escultura. Pues ya de alguna forma también empiezo a entender como que más allá de pretender que sean procesos que van paralelos pero que nunca se encuentran, puede existir como un punto de diálogo entre ambos a partir de elementos compositivos que me permitan a mí como vincularlos, como ligarlos de alguna forma. Pues el desarrollo escultórico que se venía trabajando de un tiempo para acá también tenía la necesidad de tener como un replanteamiento en su lenguaje y como en su desarrollo estético, y la idea era un poco como empezar a ligarlo con estos procesos gráficos que están relacionados con una técnica específica que se llama grabado ciego, que implica el trabajo de matrices, múltiples matrices que tienen un relieve en profundidad, que en el trabajo de impresión generan como un tipo de relieve en el papel. Entonces básicamente uno no está viendo una impresión con tinta, sino uno está viendo básicamente una impresión que su lectura inmediata se da por la luz que golpea en los contornos del papel y permite divisar estas profundidades que se generan con las matrices de profundidad. Tratando como de replantear las dinámicas que se empezaban a generar en el taller de producción,
entendiendo también como que no quería verme netamente involucrado en procesos tradicionales que no permitieran como un escenario de experimentación o que pudieran como potenciar también pues el escenario que funciona un taller de grabado. Empecé también a tratar de vincular dinámicas de producción que estuviesen como ligadas también a la temporalidad del grabado, entendiendo pues como estas técnicas de reproducción están también atravesadas por su contexto histórico y que son predecesoras de procesos como la fotografía, como el plotter, incluso la impresora casera, y pues de alguna forma yo sentía la necesidad de empezar a entablar ese diálogo como con estas técnicas tradicionales, que empezaran también a crear un lenguaje nuevo a partir de mezclar estas nuevas tecnologías. Y empecé a trabajar con la impresora de la casa, que de alguna forma también me permitía como una inmediatez mucho más práctica pues en términos como de impresión. Evitaba también tener que involucrarse de lleno con los procesos gráficos convencionales que implican pues unos tiempos supremamente dilatados y pues de alguna forma también tratar como de tener un presupuesto de imagen muy estandarizado para evitar tener como errores en el proceso. La impresora a mí me permitía también empezar a jugar con el asunto del error, también como de la reproducción sin estar como sujeta a un estándar o a una edición definitiva, y empezar también a involucrar este lenguaje de la impresora con los lenguajes gráficos tradicionales. De la mano con esto también encontré el corte láser, que el corte láser de alguna forma también era un elemento que me permitía a mí, digamos, como pensando en las composiciones que estaba generando que tenían que ver con arquitectura e isometría, desligarme un poco del gesto que implicaba la producción gráfica de obras tradicionales como lo es una placa de agua fuerte y agua tinta, pues que de alguna forma se ve atravesada como por la necesidad de trabajar manualmente unas láminas y hacer unas traducciones de dibujo a partir de procesos químicos, pues tenerlas ya como en un resultado gráfico, pero pues que implica como otro tipo de aproximaciones a la gráfica. El corte láser a mí me permitía de alguna forma pues conectar un poco con este lenguaje abstracto que yo estaba tratando de desarrollar y de alguna forma pues llevarlo como un lenguaje un poco más limpio, y de la mano con eso pues también replantear las metodologías de producción del taller, entender que el taller no solamente se gesta, digamos, con un propósito específico, que su funcionalidad no debe verse limitada como a los estándares de producción y a las metodologías que ya están preestablecidas, sino que puede también encontrarse un escenario de diálogo entre estas técnicas contemporáneas de la mano con técnicas que ya pasan a ser más artesanales. El color ha sido un elemento pues que siempre ha estado ausente en mis composiciones gráficas. Siempre estuve como muy vinculado a los procesos convencionales de producción de agua fuerte y agua tinta, que implican como una composición a partir de escalas tonales, lo cual siempre me mantuvo un poco desvinculado de empezar a trabajar composiciones pues más cargadas de color. Pero justamente el escenario de esta casa, teniendo en cuenta que el espacio pues muta todo el tiempo, es un espacio que se ve muy afectado por los climas, estamos muy cerca del cerro, entonces era natural que el paisaje estuviese muy presente y atravesara como todo este componente de recopilación de información que se estaba dando, y entre esos pues era el color. Empezó a tener un protagonismo muy fuerte en los primeros procesos de experimentación gráfica, y de alguna forma también se involucra con esta necesidad de generar un contenido más abstracto. Entonces la paleta siempre ha correspondido como a los colores de la casa, a los colores del paisaje, los colores de la montaña, pues que son los que han acompañado como este proceso de la concepción del trabajo que se está produciendo. Otro tercer escenario que se desarrolló, un escenario súbito, que estuvo enmarcado como en el contexto de este segundo encierro que se dio a partir del 8 de enero, ya un poco haciéndome una idea de tener como que acomodarme unos tiempos de producción y pues también a unas dinámicas que implicaban estar confinado y con la necesidad de estar también produciendo. Se generó una dinámica de confinamiento en el taller de gráfica, que consistió básicamente en mudarme al taller, crear una habitación, montar una cocina provisional y empezar como esta dinámica de tratar de acercarme al público, teniendo en cuenta como que este confinamiento obligaba a muchas personas a estar en casa, y yo también tenía la necesidad de alguna forma como de comunicar lo que estaba pasando. Me parecía una dinámica interesante como
pues ya estaba yo como involucrándome enteramente de nuevo con otro espacio, generando otras dinámicas diferentes, y se empezaron a dar estos escenarios de los live streaming donde pues tal vez algunos de ustedes pudieron ver procesos de pues todos los procesos que atraviesan la producción gráfica, y he estado haciendo como este tipo de transmisiones con la intención de empezar a también como involucrar al público en estas metodologías que tienden a ser un poco esquivas y un poco como ajenas al público. La gente en general está muy desentendida de lo que es un proceso de producción gráfica y de lo que atraviesa la producción de una imagen. En este primer escenario de encontrar una imagen ya producida, ya impresa en un formato de papel, no muy lejano como a lo que puede entenderse que se encuentra en un dibujo, y pues de alguna forma esta era la idea, involucrar a la gente en estos procesos atravesados por esta dinámica del confinamiento. Y bueno, los invito a estar muy pendientes de las redes de SGR, donde estaremos publicando esta muestra, La casa gesta su propia ruina, y vamos a estar subiendo contenido constantemente, muy pendientes de las historias y del feedback del perfil. Gracias a todos.